Eh, Hoy día vamos a hablar sobre la práctica número 4, que corresponde al frenado dinámico para un motor trifásico. Bien, ¿qué es el frenado dinámico? El frenado dinámico es un método de frenado que consiste en eh, inyectar corriente continua a dos fases de las tres que tenemos en el motor. Es importante destacar que el motor se va a conectar en estrella. ¿Por qué? Porque propiamente para conectar dos fases, inyectar corriente continua en dos fases de las tres del motor. Bien, aquí, como pueden ver, el principio de funcionamiento es que al inyectar corriente continua en el motor, el estator ya no genera un campo magnético rotatorio, sino un campo magnético estático. O sea, es decir, crea un campo que se opone en sí al flujo magnético giratorio que ya viene existiendo por el devanado del motor, ¿no? Para ser más sencillo, ¿no? Sirve como un frenado en seco que nos ayuda a parar el motor en seco. Esto es un poquito más que todo para tipos de maniobra en motores, como puede ser, como el Inge dijo, ¿no? Pónganse un ejemplo que alguien se le engancha la ropa o algo así en una máquina, en una cinta transportadora y al embalar, entonces hay una inercia en el motor. Si bien se recuerdan en el laboratorio de inversión de giro, al parar el motor hay una inercia propia del motor, entonces esto lo que hace es que, créelo, al pararlo en seco ya no hay tal inercia, entonces nos puede ayudar a salvar o cosas así, por así decirlo. Bien, ahora, ¿qué nos va a ayudar a hacer la inyección de corriente continua? Perdón, el diodo. Como veíamos en la carrera, ¿no? En electrónica básica, sabemos que el diodo es un componente semiconductor, ¿no? Que permite el paso de sentido. Esto depende si está polarizado directa o inversamente, ¿no? Si lo tomamos como ejemplo, si fuera un interruptor y está polarizado directamente, el interruptor está cerrado, lo cual permite el paso de corriente de ánodo a cátodo. También el dispositivo va al cátodo si está polarizado inversamente, o sea, es como un circuito abierto, por así decirlo. A ver, están queriendo entrar. Eh, ya, esto es hasta 10 minutos. Cuando recuperemos clases virtuales, voy a esperar 10 minutos porque ya es un poquito después tedioso, ¿no? Ir aceptando para ustedes mismos. Entonces, eso les voy a pedir a puntualidad, muchachos. Bien, bueno, recapitulando, ¿no? El diodo, existe dos tipos de polarización, directa e inversa. Bien, ya sabemos que directa permite el paso el flujo de la corriente y inversamente no lo permite. Entonces, bien, ahora veremos los voltajes de diodo. Existen un sinfín de materiales, ¿no? Pero los que más comerciales, por así decirlo, son el diodo de silicio, el de germanio y el arsénico de galio. El que usamos es el diodo de silicio, que su voltaje de diodo es de 0,7. Ahorita les voy a explicar bien en esta corriente. Bueno, en esta curva, perdón. En esta curva, como pueden ver aquí, esta curva en el eje Y es la curva de corriente directa y el voltaje directo es el eje en X. Bien, aquí podemos ver esta curvita, ¿no? El umbral aquí 0,7 esta es la curva más que todo para el diodo de silicio. Bien, aquí les voy a explicar. Cuando tenemos un voltaje de 0,7, nuestra corriente empieza a crecer, ¿no? En este caso, si el umbral pasa a los 0,7 y está polarizado directamente, o sea, hay que distinguir que en este eje está polarizado directamente el diodo, es decir, que va de ánodo a cátodo, va corriendo. Si se pasa este umbral de funcionamiento, la corriente se empieza a disparar y empieza a tener un valor de infinito. Eso ya eso creo que es pregunta de Previon, si no me equivoco. Bien, ahora, si está polarizado inversamente, aquí no se puede apreciar, pero lo que generalmente sí se puede ver en una curva real es que esta es que hay entre el eje X y la gráfica esta, hay una pequeña curva que es la corriente de fuga, o también corriente de saturación, lo que le dicen. Entonces, este es un valor bien despreciable, por así decirlo, pero tal vez es un poquito bueno destacar, ¿no? Ese valor que va aproximadamente entre los 50 picoamperios, o sea, es un valor bien pequeño, o sea, es un valor más fragmentado de los milis nanos, ¿no?
Entonces, pero sí existe. Entonces, cuando está polarizado inversamente, va viendo, vamos en un voltaje inverso, entonces, ¿no? Vas creyendo la curva hasta llegar a este punto de ruptura, que este punto de ruptura es el voltaje Zener, por así decirlo, o bueno, el voltaje de Zener como lo conocemos, ¿no? Este es el voltaje de ruptura del diodo. Entonces, esto ocurre cuando el voltaje cuando está polarizado inversamente. Y de igual forma, llega a un punto donde excede este voltaje de ruptura y la corriente empieza bueno, en este caso empieza a conducir corriente, pero en el orden de los negativos, ¿no? En este caso tenemos menos 1 miliamperio, así. Bueno, ahora los criterios técnicos con los cuales compramos los diodos son dos: la tensión inversa de pico y la corriente directa máxima. Como aquí dice, la tensión inversa de pico es el voltaje máximo que el diodo puede soportar para la polarización inversa antes de entrar en ruptura, lo que les dije. Entonces, si en esta curva, si tenemos un voltaje y está polarizado inversamente, bueno, ya, entonces, bueno, ya no voy a aceptar más, entonces Adrián es el último, ¿no? Ya. Recapitulando, la tensión inversa de pico, este es un valor bien importante porque, como les dije, si está polarizado inversamente el diodo, este va decreciendo en valor hasta llegar a su voltaje Zener o voltaje de ruptura. Este es el voltaje al cual se rompe y antes de que empieza a conducir. Y el otro es la corriente directa máxima. Este es el valor máximo de corriente que puede circular por el diodo en polarización directa sin dañarlo por sobrecalentamiento. Es este umbral en esta parte. Bien, si está todo claro hasta ahí, pasemos a la parte del puente de diodos. Bien, mm, ya, Adrián, última vez. Bien, ¿se acuerdan de electrónica básica? El diodo es un material, un componente semiconductor, ¿no? Que permite el paso de corriente en un solo sentido. Eso depende de su polarización, Adrián. Si está polarizado directa o inversamente. Aquí puedes ver, en esta curva podemos ver cuando en este cuadrante está polarizado directamente y aquí está polarizado inversamente. Cuando tenemos polarizado directamente, aquí lo que cumple es la corriente directa máxima, o sea, es el valor máximo el cual puede soportar el diodo hasta que se pueda entrar en ruptura, por así decirlo. Y la tensión inversa de pico, que está en este cuadrante, que es el voltaje máximo cuando el diodo está polarizado inversamente, antes de entrar a su voltaje de Zener o voltaje de ruptura. Esto nos va a permitir, porque si está polarizado inversamente, es como un interruptor abierto, entonces no tendría que pasar corriente. Pero al llegar a este voltaje es donde se rompe esa condición y donde empieza a conducir corriente. Ya, bien, ahora sí pasaremos a la parte del puente de grids. Bueno, el puente de grids o puente de diodos es un dispositivo este es un dispositivo monofásico conectado a dos fases de la red. Bien, esto no es más que son cuatro diodos conectados inversamente bueno, en esta parte, ¿no? Se puede ver. Bien, lo que nos hace esto en sí es, como veíamos viendo, es rectificar. Si tenemos una entrada en alterna, en corriente alterna, lo que hace el puente de diodos es rectificar esa señal de entrada y transformarla en una señal de corriente continua. Es lo que hacemos. Como les dije, agarramos dos fases de las tres del motor, o sea, bueno, de la alimentación de la red en este caso, y las conectamos al motor, a eso, produciendo un campo magnético estático y contrarrestándose así con el campo magnético giratorio del motor. Bien, este es el puente de diodos, como muchos de ustedes ya lo deben tener. Entonces pueden ver que aquí estas son entradas en alterna y estas son las salidas en continua. Bien, ahora quiero un poquito que hablemos sobre las ventajas de aplicaciones, ¿no? El frenado es suave y regulable dependiendo de la tensión inyectada. No hay riesgo de que el motor gire en sentido inverso, porque en este caso, al frenar en seco y al desacelerar el motor, ya no hay inercia, entonces ya no empieza a girar, nada así. Eso también es menos estrés para el eje. Pero las desventajas son que el motor se calienta si la inyección dura demasiado tiempo. Esto es muy importante porque tal vez ahora no lo vemos, pero en tracción van a ver que hay un factor de
de corrección, por así decirlo, para motores. Este factor viene mucho de si usamos un arranque directo, un arranque delta estrella, una inversión de giro. Entonces lo que hace es derratear la potencia útil del motor en este caso. En este caso, lo que hace es que si lo mantenemos mucho tiempo conectado, el puente de diodos, o sea, inyectando corriente continua a los devanados del motor, lo que va a hacer esto es sobrecalentar los devanados, el aislamiento de los devanados del motor. Bien, generalmente el tiempo que se usa es 2 segundos, el tiempo de inyección, 2 a 3 segundos. Y bien, estas aplicaciones son máquinas de presión como tornos, fresadoras y cualquier cosa que necesite una parada rápida y suave, ¿no? Bien, ahora hablemos sobre el circuito de fuerza. El objetivo de esto, aquí esta parte les voy a compartir para que lo puedan entender, pero lo que sí hacemos es, como les dije, tenemos un arranque directo, porque esto sigue siendo un arranque directo, entonces lo que hacemos es conectar jalar dos entradas de alimentación en alterna a las entradas 1 y 2 que de nuestro puente de diodos, y inyectar a la misma fase, por así decirlo, corriente continua. Entonces aquí tenemos un contactor, un KM2, que está aquí cortocircuitado porque es la entrada monofásica. Bueno, dos fases, ¿no? Pero sigue siendo monofásico. Entonces, esto es el circuito que vamos a armar mañana, ¿no? Bien, ahora voy a hablarles sobre el circuito de fuerza. Eh, Bien, el circuito de fuerza no es más que un arranque directo, solo que aquí ven un SF, que son con dos contactos, ¿no ve? Que son el botón de paro de frenado dinámico, por así decirlo. Lo que hace es que si bien tenemos un arranque directo, arranca el motor, pero aquí tenemos dos botones, distinguimos, ¿no? El botón de paro, como siempre veníamos haciendo desde el Labo 1, y ese es el botón de frenado dinámico. Entonces, este botón, al activar este botón, lo que hace es desactivar toda la rama de arranque y energizar la rama del KM2, que no es más que el, la inyección de corriente continua. Aquí tenemos un temporizador, como pueden ver. Lo que hace el temporizador es que al activar ambos, o sea, al pulsar esto, se cierra pasa la corriente por aquí y empieza a contar los 2 segundos, haciendo que esto, pasados los 2 segundos, se abra y separe el motor. O sea, separa el motor en seco, pasa los 2 segundos y para evitar el sobrecalentamiento de las bobinas de aislamiento, es que usamos un temporizador. Es un poquito más y todo por protección al motor, ¿no? En este caso. Bien, yo creo que mañana vamos a armar, ¿qué se llama? Con transformador, como lo hicimos en el anterior labo, porque un poquito más que todo para cuidar el motor de los motores de cote a cote. Pero lo que hacemos es, si disminuimos la tensión, solo va a disminuir un poco la velocidad, ¿no? Como han visto antes en el anterior labo. Bien, ahora, antes de entrar a los periodos pasados, hablaremos un poco sobre los que decimos, ¿no? Para que se pueda entender mejor. 4962, ya saben la contraseña. Y así. Bueno, creo que algunos me estaban preguntando si mañana hay que entregar informes, ¿no? En esa parte, creo que el Inge dijo que directamente para el primer parcial iba a hacer eso. Entonces, eso vayan viendo. Como solo hay que entregar, pero creo que sí deberían, o sea, yo pienso, ¿no? Debería ser oportuno que lleven tal vez sus hojas de datos y esas cositas. ¿Dónde está? Dinámico. Aquí está. Ya, muchachos. Bien, pero antes de empezar eso, ¿hasta ahí tienen dudas, chicos? Díganme nomás sin miedo. O todo está claro, muchachos. Tensión del 0,7 es del diodo, ¿no ve? Sí, ese es el voltaje, el umbral, el voltaje de funcionamiento del diodo, pero este es del diodo de silicio. Y Ese el es 0,9 sí, en este caso, ¿qué sería? 0,9. Sí, porque
El semestre pasado creo que preguntó y yo puse 0,7, me tiré y otros pusieron 0,9 y aprobaron algo por Ah, ahí. ya, no, 0,9 es el voltaje, la relación que hay en el voltaje, del voltaje en alterna con el de continua. Eso ahorita les voy a explicar en los proyectos pasados para que entiendan. Listo. Ya, entonces, a ver, ¿alguno más tiene dudas? Sí, mira, muchachos. No, ya no los voy a aceptar. Mm, ya, bien, entonces, como nadie tiene dudas, vamos a hacer el funcionamiento, ¿no? Ya, energizamos los disyuntores. Como pueden ver, al energizar los disyuntores, ya tenemos hasta aquí la alimentación en continuo, entonces ya estaría inyectando. El KM2 es lo que nos va a permitir el paso y el no paso, por así decirlo, de la inyección de corriente continua. Bien, hasta ahí tenemos un arranque directo, o sea, sigue siendo un arranque directo, solo aumentamos el puente de diodos y un contactor. El motor está girando normal, pero pónganse que en el ejemplo que hay algún accidente o alguien hace algo y requerimos parar el motor. No siempre tienen que ser accidentes, ¿no? Puede ser, digamos, necesitamos parar y empezar otro sentido de giro, digamos. Entonces, lo que hacemos es pulsar esto y lo que hace es el motor se embala, se para en seco. O sea, no hay embala lo que nos hace el temporizador es desenergizar esta rama y así ya no alimentamos con corriente continua, cuidando así el motor. Bien, otra vez aquí estamos haciendo. Entonces, céntrense en la parte del temporizador primero, o sea, en esta ramita nomás. Inyectamos, voy a pulsar esto y este se va a cerrar y este se va a abrir. Y ahí va a empezar a inyectar corriente continua mediante el KM2 y se va a detener en los 2 segundos mediante el temporizador. ¿Ven? 2, 1, se abre y ya, se para. Entonces, como pueden ver, es un arranque, bueno, es una maniobra bastante práctica, ¿no? Ya que es algo que sí es necesario, ¿no? Tanto como se puede usar también como para inversión de giro. Pónganse que paramos el motor y ya no hay esa inercia que veníamos viendo hace dos lavos anteriores, ¿no? Entonces, ese sería el funcionamiento. Ahora, bueno, a ver, tal vez, no sé, como pueden ver, aquí está el relé, entonces, si está girando y hay un salto de relé, todo el circuito se desenergiza también. Entonces, esto nos garantiza la protección si hay una sobrecarga en el motor, entonces se va a garantizar la protección. Entonces hay que volver a ajustar manualmente eso y lo volvemos a girar. Eh, bien, muchachos, pasaremos a la parte de los previos. ¿Dónde está? Ya. Hasta ahí, claro, el circuito de fuerza y control, ¿no, muchachos? Ya. Bien, muchachos. Ahora sí haremos la parte de los previos, ¿no? No he podido encontrar muchos previos respecto a este laboratorio, pero generalmente esta pregunta es la que he visto que se repite y la que mi semestre igual ha repetido y la que nadie puede contestar, ¿no? Pero ahora ya les podría indicar la respuesta correcta, ¿no? Aquí dice, un diodo de rectificación por lo general se compra por dos características eléctricas, entonces anote los nombres técnicos o comerciales de estas características eléctricas. Es lo que les venía diciendo. Aquí, esta sería la respuesta. ¿Dónde está? Aquí. Tensión inversa de pico y corriente directa máxima. Creo que algún compañero me dijo, ¿qué significa P y V, no? Es Peak Inverse Voltage. Entonces, o sea, su traducción en español sería voltaje de pico inverso, ¿no? Y creo que eh, algunos igual tenían dudas con eso, entonces se los puedo escribir, si no, a ver, ¿dónde se los puedo escribir? A ver. O si solo sería la respuesta voltaje de pico inverso, o No, ¿cuál sería la respuesta? son los dos. Es que mira, aquí te dice, por lo general se compra por dos características eléctricas y esas características lo obtenemos también de la curva, ¿no? Es esto. ¿Dónde está?
Aquí está. Tensión inversa de pico o voltaje inverso máximo tal vez y corriente directa máxima. Estos dos son, o sea, tensión y corriente son, pero tienes que especificar qué es tensión inversa de pico, que es cuando está polarizada inversamente, que es este voltaje de aquí, o sea, este punto de la gráfica, y la corriente máxima, que es la corriente que soporta el diodo hasta antes de dispararse. Y eso sería la respuesta. A ver, se los voy a anotar igual aquí. Ah, El semestre pasado entró la misma pregunta y creo que nadie respondió porque pusimos voltaje pico inverso y no quería elegir algo así. ya, ya, ya. A ver, lo que voy a hacer es jalar esto. Uy, aquí se los voy a poner. Ya, esta es intención de, bueno, sería, bueno, complementando, ¿no? PIB es igual a peak inverse voltage. Eso es lo que me venía preguntando antes. Y las respuestas de estos dos son tensión, ¿dónde está esto? Tensión inversa de pico y corriente directa máxima. Esto lo voy a, corriente directa máxima. Máximo. Ya. Esas serían las respuestas de los primeros dos, ¿no? Uno y dos, uno y dos. Ya. Bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Un ratito. Ya, ahora sí, bien. Dibuja el circuito eléctrico del puente de grids utilizando los diodos de rectificación. Bien, como pueden ver, aquí está bien hecho, pero bueno, igual, esa sería la respuesta, ¿no? Esta grafiquita, esta pequeña gráfica. Ya se los voy a copiar, se los voy a poner aquí encima. Esa sería. Y como pueden ver, no se tienen que equivocar en esto, porque igual he visto que, bueno, en mi semestre igual elige que veía que tiene que estar bien, bien graficado eso, ¿no? Si bien esta es la simbología con la cual la van a encontrar en cada simo, que dice rectificador, esta es la respuesta, ¿no? Sus entradas en alterna y sus salidas en continuo. Ahora, esa sería la pregunta 2. Ahora, la pregunta 3 dice, dibuja el esquema eléctrico de control para el frenado dinámico por inyección de corriente continua. El esquema eléctrico de control, o sea, nos pide el circuito de control, que es este. Como pueden ver, es un poquito largo, pero sigue siendo un arranque directo, solo aumentan unas ramas más del frenado y ya. Esa sería la respuesta del 3. Y aquí igual nos dice lo mismo, ¿no? Y anote los nombres técnicos, que es lo que les dije, tensión inversa de pico y corriente directa máxima. Bien, ahora pasemos al siguiente previo. Aquí nos dice dibujar el circuito, el símbolo eléctrico de un ton, indicando cuáles son sus bobinas A1 y A2. Si bien esto está bien, porque les dije que un ton y un TOF simbólicamente solo se diferencian por esta parte, ¿no? Que en el TOF está pintado y en el ton está como un X. Si bien aquí lo ha calificado así, pero yo les recomiendo que hagan lo que habríamos visto en el anterior laboratorio, que está aquí, que sería que sería este. ¿Dónde está? Este. Esta sería la respuesta ideal. Tienen que dibujar el temporizador y tienen que dibujar sus contactos auxiliares. Eh, bien, ¿dónde está? Aquí se los voy a poner. Esa sería su respuesta.
Y nos dice, para el dibujar el circuito eléctrico del puente de gris utilizado en esta práctica. Bien, como pueden ver aquí, está mal, por así decirlo, porque estos tienen que estar polarizados directamente y estos inversamente, porque lo que nos hace es rectificar, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta para esa parte. Y aquí, para un diodo de silicio, su umbral de funcionamiento referido a la tensión es 0,7, como ya les había mostrado aquí, 0,7 en silicio. Si les dice germanio o arsénico de galio, entonces ya ahí varía. Ahora nos dice, si sobrepasa este umbral, la corriente que circula por el diodo teóricamente puede alcanzar un valor. Esta es la respuesta, está mal. Entonces sería infinito la respuesta. ¿Por qué? Porque nos dice, referido a la tensión, si sobrepasa el umbral, ¿qué corriente? O sea, de esta gráfica, si les dice que si de aquí 0,7 pasa este umbral de voltaje, lo que va pasando es, si va creciendo bien el voltaje, la corriente igual se va disparando. Entonces, al tener una curva de voltaje directo y corriente directa, si vamos sobrepasando el umbral de 0,7, nuestra corriente, nuestro valor de la corriente va a ir creciendo infinitamente. Entonces, la respuesta de este previo es infinito. Entonces, bien, recapitulamos. Para un valor de silicio, para un diodo de silicio, su umbral de funcionamiento referido a la tensión es 0,7 voltios. Si se sobrepasa este umbral, la corriente que circula por el diodo teóricamente puede alcanzar un valor de infinito, o sea, un valor infinito nomás tendrían que poner la respuesta. Bien, ahora quiero hacer pie lo que decía el compañero 09, ¿no? Y sabemos que el voltaje, o sea, es una deducción mediante series de Fourier que se hace y al final se llega a esta conclusión. A ver, ¿dónde está? Eh, aquí lo vamos a hacer. Vamos a alimentar. Vamos a crear nueva diapo. Bien, ¿qué le ponemos? A ver, ¿qué le puedo poner? Corriente, para que entiendan esa parte. Corriente. Tenemos un devanado en estrella. Si bien les dije que ahora hay que hacerlo en estrella, voy a copiar esta imagen de aquí. Bien, vamos a tomar esta parte. Entonces, ya, esta parte. Y control Z. Ya. Ya, bien, ahora sí vamos a tomar, y quiero hacerles como un ejemplo para que me entiendan bien. El voltaje aquí, el voltaje eh, en alterna, por así decirlo, el voltaje que vamos a obtener en DC va a ser igual a 0,9 veces el voltaje en AC. O, esta es la fórmula general resumida, o viene siendo, ¿cómo es esto? Raíz de 2 por raíz de 2 entre pi. O sea, esa es la fórmula. No sé si lo llegaron a ver. Tal vez está aquí en la guía. ¿Dónde está? No, aquí está. No, no está aquí. Uh, ya. Ahorita eso voy a buscar esa deducción, pero es mediante series de Fourier lo que se hace y se llega a este valor. A ver, voy a ver si lo tengo a la mano, porque no, no lo tengo. Ya, pero bueno, el voltaje en DC, se los voy a anotar por mientras tanto. El voltaje en DC que vamos a tener es haciendo el análisis de series de Fourier, porque tenemos que obtener la gráfica del seno, o sea, la función, y al hacer la rectificación vamos a tener una gráfica, ¿no? Más continua, pero obviamente necesitamos lo que se hace es, ¿no? Después de meter un filtro capacitivo para el rizadito ese que le dicen, el rizado, volverlo más lineal la entrada. Es 2 sobre, ay, esto, ya, 2 sobre pi, no tengo las fórmulas, por el voltaje pico,
o también lo que es voltaje en DC es igual a 2, bueno, aquí lo voy a poner, 2, 2 por raíz de 2. ¿Y cómo lo pongo aquí? Raíz de 2, esto dividido entre pi y todo esto multiplicado por el voltaje eficaz. Y al final se llega a este valor, o sea, si hacen esta operación, que 2 por raíz de 2 entre pi, no es más que, no es más que el voltaje en DC, es 0,9 veces el voltaje en alterna. Y eso sería, eso es creo, esta es una pregunta, es lo que me decía el compañero Pablo, es lo que les decía 0,9. Este valor viene de la deducción de aquí, o sea, partimos de las series de Fourier y hacemos el análisis y al final llegamos a este valor. Este es como el valor, eh, ya. Ahora quiero explicarles bien esta parte. Si bien agarro esta parte, tenemos una conexión en estrella, ¿no ve? Suponemos que tenemos esta parte de aquí abajo, uy, esta parte de aquí abajo, y esto también puede ser pregunta, ¿no? Nos pide calcular la corriente, ya sea de línea o corriente de fase, que va a circular o que vamos a tener en los diodos. Y bien, entonces, suponiendo que tenemos la resistencia del devanado, de cada devanado de estos, o sea, del devanado de la rama de U y la rama de B, es, qué sé yo, eh, 16 amperios, no, 16 ohmios, perdón. Y al tener solo dos resistencias, al solo considerar estas dos, que la vamos a inyectar corriente continua en estas dos ramitas, entonces están en serie, entonces se van a hacer, y el R total va a ser 32 amperios, bueno, perdón, 32 ohms. Ya. Ahora, entonces, bueno, el R equivalente le pondremos un poquito para que no se pierda, el R equivalente, porque están en serie, ¿no? Ahora tenemos un voltaje eficaz que es de 400 voltios cota a cota. Bien, ahora la corriente de que vamos a tener entre cada línea. Eso va a ser igual a, uy, ya, eso va a ser igual a una simple ley de Ohm, que va a ser corriente es igual a voltaje, pero este va a ser en DC, sobre el R equivalente. Ahora, el voltaje en DC, y solo tenemos voltaje eficaz, entonces va a ser 0,9 por 400. Todo eso, todo eso lo vamos a tener que dividir entre, ¿alguien me puede ayudar con los cálculos, por favor? Dividido entre 32 amperios. Esa sería nuestra corriente de línea. Corriente de... ¿Cuánto es eso? 11,25. 11,25. Bien. Algo que no les había dicho. Generalmente, el puente de diodos que ustedes compran va de entre los 10 a 15 amperios. Obviamente, tensión de alimentación 400. Pero por eso mismo, creo que no todos tienen ese diodo. Tal vez por eso mismo mañana vamos a hacer con transformador, como les dije. Entonces, con 230. Entonces, si el orden, lo que les dije, el orden va de los 10 a los 15 amperios. Bien, ahora aquí tenemos esta corriente de línea, ¿no? Ahora haremos lo mismo para la corriente de fase. Ya, esto va a ser corriente línea neutra, vamos a poner. Ahora, esto ya no cambia, ¿no? Esto ya sabemos que 400 es entre líneas, pero entre la línea y el neutro, por el anterior lado, sabemos que es 0, es el 58% o directamente raíz de 3, ¿no ve? 230. ¿Cuánto es esta corriente? ¿Alguien me lo puede calcular?
Seguimos manteniendo la ley de Ohm. Así. 6,47. Ya. Esa es la respuesta, digamos. Si el Inge les mete un ejercicio similar, les dice cuánto es la corriente cuánta es la corriente de línea o la corriente de fase que vamos a tener en cada, eh, suponiendo una tensión de alimentación 400 y unas resistencias de 16 amperios en cada devanado. Entonces ya lo toman como un equivalente 32, que no es más que los dos, este es una resistencia en serie y lo consideran. Y esto es lo que me decía el compañero. Esta formulita es la que resume todo, ¿no? 0,9 el voltaje en continuo es 0,9 veces el voltaje en alterno. Y tal vez para complementarles, ¿no? Hablando netamente del diodo, lo que les venía diciendo aquí. Eh, ¿Qué es? Bueno, más que todo voy a hacer pie en las polarizaciones. Haciendo un resumen general, podemos concluir que en polarización directa, o sea, cuando nuestro diodito va de ánodo a cátodo, los diodos se pueden destruir mediante la corriente. O sea, se dan cuenta en la gráfica, los diodos se van a destruir si aumentamos más tensión, la corriente es lo que lo va a destruir el diodo, porque aquí tenemos el parámetro de corriente directa máxima. Y en polarización inversa, ya no se va a destruir por corriente, sino se va a destruir por tensión, porque vamos a llegar a un punto donde tenemos el voltaje de Zener. Y bueno, eso sería eh, todo, ¿no? Por este lado. Lo he tratado de hacer un poquito rápido porque sé que ya es tarde y algunos han venido de la OVE y tenían clases, ¿no? Entonces, si tienen dudas, consultas, díganme ahorita o si no, vamos a empezar a llamar lista. Bueno, a ver. Esto más les explicaré. Sabemos que haciendo pie, ¿no? Las entradas uno, este punto y este punto son las alimentaciones alternas, entonces vendrían siendo uno y 2. Y este sería el diodo uno, este sería el diodo 2, 3 y 4. Podemos ver que aquí 2 y 3 están polarizados directamente. Eso nos va a dar el semiciclo positivo, o sea, rectificando, ¿no ve? Y el semiciclo negativo lo vamos a tener por el diodo uno y 4 porque polarizado, eh, eh, está polarizado directamente, pero en el paso de corriente esto nos va a dar semiciclo negativo. Bien, ya saben, 0,7 diodo de silicio, 0,3 el de germanio y el arsénico gálico, que este es un poquito... Estos tres valores yo recuerdo haber visto en electrónica básica. Entonces, bien, eso sería todo, compañeros. Bien, voy a empezar a llamar listas si no tienen dudas. Ya. A la Noca Weimar